en cada detalle de la vida. Y también has preparado este momento especial para que vengamos ante tu presencia y podamos recibir de tu sabiduría. Queremos invitarte a nuestro corazón. Queremos que tomes control completo de nuestro ser, que puedas hablarnos al alma, Señor, de tal manera que podamos entender tu voluntad. Y adquiriendo tu sabiduría, salgamos de este lugar para tener familias felices. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Como ya se ha anunciado, tendremos hoy la conferencia que lleva por título ¿Y ahora qué hago? Esa es una de las preguntas que más comúnmente nos llegan a la mente cuando nosotros aprendemos algo acerca de Dios. El texto principal que leíamos el día de ayer decía: Señor, muéstrame lo que yo no veo, y si en algo he hecho mal, no lo haré más. Qué bonita disposición del ser humano cuando aprende de Dios, se da cuenta que no está obrando de la mejor manera, pero corrige, porque entonces vendrán muchas bendiciones a su vida. Así es que cuando hoy encontramos que noche tras noche hemos estado aprendiendo de cosas que nosotros en el hogar dejamos de hacer, noche tras noche Dios nos está dando consejos que pensamos, si lo hubiese conocido antes, otra vida llevaría. Cuando nos damos cuenta que aún nos queda mucho por mejorar, la pregunta que surge en nuestra mente es: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos adaptar este nuevo conocimiento a nuestras vidas? Pues hoy vamos a ver algo importante y nos ayudará a hacer un resumen de lo que aprendimos el día de ayer de manera específica. Número 1, aprendimos que las acciones más valiosas de la vida son aquellas que son motivadas ¿por qué? Por el amor, ya sea que trabajes, ya sea que practiques un deporte, ya sea que vendas un servicio, ya sea que trates a alguna persona. Todo lo que haces, cuando es movido por el amor, entonces valdrá la pena. Será bien recibido, ayudará a otros, cumplirá su propósito, ya que el amor es lo que mueve al universo, porque ya sabemos que el amor es un ser con nombre y apellido. Estamos hablando de Dios. Número 2, en resumen aprendimos que esas acciones de amor transforman el carácter de quienes nos rodean. Quiere decir, yo como padre de familia no voy a trabajar para ganarme el amor de mi esposa y de mis hijos. Al contrario, es porque los amo que hago el trabajo que necesito para suplir las necesidades del hogar. Cuando una persona trabaja por amor, ese amor va a impactar directamente al carácter de las personas para las cuales estamos sirviendo o estamos trabajando. El carácter de una persona es tan importante que aprendimos que hay 4 caracteres principales según la ciencia, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Colérico, muy bien. Flemático. ¿Qué más? Sanguíneo. ¿Cómo que alcohólico? No. Melancólico. ¿Sale? El carácter melancólico, esos son los 4 temperamentos principales y todos tenemos parte de cada uno, pero hay uno que sobresale y tenemos que aprender a adaptarnos. Por eso aprendimos que la felicidad del hogar depende del trabajo en equipo para adaptarnos al carácter de los otros. Por eso la Biblia dice en la determinación divina: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y por lo tanto, el hombre para la mujer también es ayuda idónea. ¿Idoneidad en qué? No solo en las tareas domésticas, sino también en la transformación del carácter. Aprendimos que una persona que necesita un cambio en su hogar, una diferencia en su hogar, debe de ser persistente en el nuevo camino que Dios le está mostrando. Porque si
si no persiste, la indolencia le traerá consecuencias graves. Si queremos una transformación total en el hogar, debemos de persistir. Miren, por ahí de la fecha de 1597 salió una obra literaria, un drama acerca del amor, cuyos dos personajes principales fueron Romeo y Julieta. El escritor de este fragmento literario fue William Shakespeare. Esta obra cautivó a muchos, porque en resumen se trata de dos jóvenes que se enamoraron de tal manera que lucharon contra sus familias, superaron los problemas contra sus familias, superaron las adversidades a su alrededor. Su amor fue tan profundo que llegaron a amarse de una manera desmedida, al grado de que uno estaba dispuesto a entregar la vida por el otro. Lamentablemente, ese amor fue interrumpido por la muerte. Cuando uno de ellos se da cuenta que ha perdido a su ser amado, está dispuesto a ir a la tumba junto con él. Decide, por una determinación movida por el amor, morir juntamente con su amado. Pero para su sorpresa, la muerte no había llegado para aquella persona todavía. Así es que cuando la persona despierta y ve que en la tumba está su amado muerto, cuando él estaba fingiendo su muerte, entonces ahora decide por completo quitarse la vida. Por eso se le llama un drama. Esta fue una novela de amor que impactó la vida de muchas personas. Desde aquella época, 1597, esta obra empezó a marcar la vida de mucha gente con la idea de un amor al estilo Romeo y Julieta. ¿Sabían ustedes que la Biblia presenta algo similar? Un amor tan profundo, tan honesto y tan sincero, cuyo amor conduce incluso a la muerte si es necesario. Y estamos hablando de lo que la Biblia registra en Génesis capítulo 2, versículo 23. Ya sabemos que Dios fue quien dispuso la esposa para Adán. Dios hizo crecer en el corazón de Adán la necesidad de compartir su vida con alguien, de compartir el amor con alguna persona. Por lo tanto, cuando Dios creó a la mujer, ¿qué dijo Adán? Adán mencionó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. De todas las damas presentes, ¿quién de ustedes recibió cartas de amor? No levanten la mano, acuérdense de nuestra regla. No levanta la mano, ¿qué es lo que va a levantar? La conciencia. Solamente acuérdense, ¿a cuántas de las presentes les hicieron llegar cartas de amor? Son bonitas las cartas de amor, ¿verdad? Más cuando le pone perfumito y todavía le queman las orillitas como para que parezca que es muy antiguo, un pergamino. Pero lo más bonito es cuando declara su amor, letra por letra, texto tras texto. La mujer lo lee y se queda impresionada de todo el amor que hay en el corazón de ese caballero. Resulta que la Biblia, cuando se estudia en el lenguaje original, notamos algo curioso en ese versículo. Usted va leyendo la escritura y llega a Génesis 2:23 y entonces el texto cambia de un texto lineal a un texto poético. El versículo 23 está escrito en prosa. Es un verso. Así es que, movidos por ese detalle, los teólogos investigaron por qué esa parte de la Biblia se encuentra en verso, por qué es poético. Algunos sacaron la conclusión
de que lo que hizo Adán fue cantar. Él cantó de alegría cuando Dios le entregó a su esposa, a su mujer, a Eva. Otros teólogos consideran que las palabras eran tan especiales que el escritor del libro de Génesis, el profeta Moisés, lo escribió en verso para resaltar el entusiasmo de Adán. Yo no sé cuál de las dos vertientes para ti es la más cercana o la más correcta, pero una conclusión sí podemos tener. Adán estaba sumamente entusiasmado con su esposa, porque como aprendimos ayer, la esposa o el esposo, la persona con quien compartiremos la vida, no se busca. De los que son más jóvenes, de los que son solteros, el hecho de buscar a su pareja es un riesgo. ¿Qué aprendimos ayer? En lugar de buscar, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo a Dios. Y si la persona con la que ahora estamos casados parece no ser la persona indicada porque lo buscamos o la buscamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No pedirle otra, sino pedirle a Dios que transforme a la persona con la cual nos permitió casarnos. Así es que es maravilloso saber que sin haberlo pedido directamente a Dios, Dios sabía qué había en el corazón de Adán, la necesidad de compartir amor, de dar amor. Y en eso dice la Biblia, cuando vio a su mujer, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Estaba contento Adán? Sí, algunos teólogos dicen cantó. Otros dicen Moisés lo escribió en verso para resaltar la alegría de Adán. Independientemente de una o de otra razón, sabemos que él estaba extremadamente feliz. Estaba tan contento que Adán hasta ese momento tenía un trabajo muy importante: ponerle nombre a los animales del campo. Él miró al cocodrilo y según sus características le puso nombre. Él miró al león y le puso el nombre de león porque miró sus características, y hasta ahora los nombres coinciden con las características de los animales. Pero cuando Dios le entrega a su esposa, el nombre que se le ocurre, ¿cuál fue? Como que ahí de la emoción se le olvidó el sentido, ¿verdad? Él le llamó varona. ¿Por qué? Porque de varón no mal. Miren, él estaba tan contento que esa mujer era un reflejo de su imagen, de su sustancia, de su forma de ser, de su pensamiento, incluso de sus sentimientos y emociones. La vio tan similar a él que dijo, bueno, si yo me llamo varón, ella que se llame varona. Ya después la Biblia corrige ese asunto, y el nombre que Dios le concede a la mujer también salió de Adán. Será llamada Eva, que significa madre de los vivientes. Pero en un principio de la emoción, él le puso a la mujer varona, porque él estaba contento y agradecido con Dios por la esposa que le estaba dando. Esta es la primera historia de amor que se registra en la Biblia. Como ya lo aprendimos, la Biblia no solamente es un texto sagrado. La Biblia es una carta de amor de Dios para nosotros. Y lo que hace la Biblia es comenzar a explicarnos el origen del matrimonio, como lo vimos el día de ayer. Por lo tanto, Adán y Eva están en el jardín del Edén con las bendiciones que Dios les ha otorgado. Están con la naturaleza, los animalitos que fueron dispuestos para ellos. Ayer aprendimos que hubo una diferencia entre la creación de los animales y la creación del hombre: el raciocinio. Unos actúan por instinto, sienten por instinto, y los seres humanos aman por razón, actúan por razón y esperan la razón en todo lo que hacen, porque a ellos se les fue dada disposición, voluntad, independencia. A cada uno de ellos se les hizo criaturas con libertad.
debemos de considerar algunos puntos importantes en el Edén. Número 1, Adán y Eva eran perfectos, física, mental y emocionalmente. Los datos de los estudiosos de la Biblia nos dicen que Adán y Eva medían entre 4 y 5 metros de estatura. ¿Se pueden imaginar cómo habrá sido la constitución física de ellos? Tenían pulmones 3 o 4 veces más grandes que los nuestros. Su capacidad para sostener la respiración era incomparable con la nuestra. Ellos pudieron nombrar a los animales acuáticos y tal vez ingresaron al agua para poder mirar a los animales, sostener mucho tiempo la respiración ahí y conocer el mundo marino. Todo eso podemos tan solo imaginarlo al saber que ellos eran perfectos de manera física, mental y también ¿cómo? Emocionalmente. Ellos eran personas estables, equilibradas en todos los aspectos. Nos hace pensar el punto número 2, inocentes de todo lo malo. Al haber sido creados de manera reciente, ellos jamás habían escuchado una mentira. ¿Has visto los niños que nos creen todo lo que les decimos cuando son pequeñitos? Si tú le dices, si dices mentiras te va a crecer la nariz, el niño se preocupa, se agarra su nariz y no quiere mentir porque lo ve como una absoluta verdad. Si tú le dices vete a dormir porque en la noche viene Santa Claus, ¿qué hace el niño? Se lo cree. Un día me encontré a unos muchachos de secundaria, iba yo en el transporte y estaban los dos muchachos sentados junto a mí y la mamá de uno de ellos iba enfrente de ellos. Y entonces uno le dice al otro, ¿qué te trajeron los reyes? Y le dice a su compañero, a mí todavía nada. ¿Y a ti? Ah, pues a mí me trajeron, y le empieza a contar. Y dice, pero no son los reyes, son tus papás. Y el niño se voltea a ver a su mamá y le dice, mamá. Y la mamá le dice al otro joven, ¿por qué le dices? Déjalo, es su inocencia. Y entonces él sorprendido le dice, mamá, entonces los reyes no existen. Y le dice la mamá, no. Y el niño, el muchacho, el joven se pone a llorar ahí en la combi. Y yo me quedo sorprendido y dije, a la edad que tiene, todavía no sabía la verdad. Queridos, cuando hay inocencia, hay credibilidad. Y en esa etapa de los primeros pobladores del planeta, no existía la maldad. Ellos jamás habían escuchado una mentira. Nunca se habían tratado mal el uno al otro. Eva no sabía lo que eran las ofensas de Adán. Adán no había experimentado el doble sentido de las palabras y el castigo de las palabras de Eva. No había en ellos nada que los conectara con la maldad que hoy nosotros sí conocemos. Número 3, ellos eran sabios, eran capaces y además eran inmortales. La muerte no existía en el Edén cuando fueron creados los seres humanos. El propósito de Dios es que ellos vivieran en plenitud y cada vez fuesen creciendo más en conocimiento, en sabiduría, en relación los unos con los otros, incluso que la cantidad de seres que habitaran el planeta fuese creciendo. Lo vimos ayer en la bendición divina. Dios quería que estas personas siguiesen siendo sabios, capaces e inmortales por la eternidad. Número 4, tenemos que considerar que en el Edén solo existía amor, admiración y respeto en el trato social. No había en su corazón un recuerdo de culpa. No existía la tristeza, el dolor, el remordimiento. No se acordaban de lo malo que le hizo el uno al otro porque no se habían hecho ningún mal. Y bajo ese contexto, la Biblia dice que apareció un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad hasta nuestros días. Note por favor lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente
era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente astuta le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Noten por favor, aparece en la escena un personaje. La Biblia le conoce como la serpiente antigua. Los teólogos, los eruditos, los conocedores de los escritos sagrados se fueron a investigar en toda la Biblia quién es esa serpiente antigua. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se explica en el capítulo 12 y versículo 9 que aquella serpiente es Lucifer, un ángel al cual Dios hizo perfecto, igual que a nuestros primeros padres, pero se rebeló contra los planes de Dios y en lugar de sujetarse a Dios quiso hacer su propia voluntad. No conforme con eso, le transmitió ese sentir a los habitantes del cielo, a tal grado que convenció a millones de ángeles. Cuando él se vio acompañado de millones de ángeles, decidió luchar contra el gobierno de Dios para quitar la ley de Dios. Todos los conceptos que tú y yo estamos aprendiendo aquí, el enemigo los quiso eliminar y quiso decirle a los seres celestiales: vivan como ustedes quieran. Lamentablemente, eso provocó una guerra en el cielo. Y como nadie puede vencer a Dios, porque Dios es todopoderoso, la maldad de este ser y de los ángeles a los cuales él engañó, los destituyeron del cielo. No es que Dios los haya querido expulsar, porque eran sus hijos. El asunto es que ellos no querían respetar más la autoridad de Dios. Y con esto hago un pequeño paréntesis. Y les digo algo que es importante que todos razonemos. Dios nos ama, pero no nos va a obligar. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero si nosotros no lo queremos, no nos va a obligar a recibirlo. Él va a respetar la libertad que nos dio de elegir. ¿Por qué? Porque te ama. Siendo Dios, Él pudo haber creado seres que le obedecieran de manera instintiva. Pero Dios es un Dios de tanto amor que no puede forzar el amor. Si no, ya no sería amor. Si tú tienes que obligar a tus hijos a decirte palabras bonitas, entonces ¿qué sentido tienen las palabras bonitas si son forzadas? Si hoy tú regresas a casa y le dices a tu esposo o a tu esposa: ya escuchaste al hermano Moisés, escríbeme una carta bonita como las que me hacías antes. Nadie en su sano juicio lo hará, porque si es forzado no sirve, no vale. Ya vimos que en el universo todo se mueve por el amor divino. Siendo que Dios realmente es amor, Él no te fuerza a recibir amor. Por lo tanto, cuando Lucifer y sus ángeles decidieron no sujetarse al amor de Dios, tuvieron que ser expulsados del cielo por su propia decisión. Cuando ellos se ven expulsados del cielo, entonces empiezan un trabajo en contra de la humanidad. Déjame explicarte. ¿Cómo verías que yo tengo un problema contigo? Tenemos un roce, tenemos una diferencia, yo me molesto, empiezo a gritar, empiezo a enojarme y de repente me voy a los golpes contra ti. Y tú me dominas fácilmente, me controlas, me calmas y por más que yo lucho y esfuerzo y te quiero golpear, no puedo. Tú eres más fuerte que yo y me detienes y me dominas y me controlas. Cuando me doy cuenta que yo no puedo contra ti, espero que tú te descuides y voy y me meto con tu hijo, con tu hija, los agredo, los lastimo, los trato mal, los golpeo. ¿Qué
pensarías de mí? Pues este es un cobarde, porque a mí no me pudo hacer nada e inmediatamente se fue a atacar ¿a quiénes? A mis hijos. Ahora, ¿por qué pensaría yo atacar a tus hijos? Porque si hay algo que nos duele como familia, es que ataquen a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Tú serías amigo de una persona que odia y maltrata a tus hijos? Naturalmente no. Ahora que hay una enemistad entre Dios y Lucifer, Lucifer lucha contra Dios y no lo pudo vencer, no pudo hacer su voluntad. El amor fue más grande que él y avergonzado y humillado tuvo que abandonar el cielo. Y entonces Lucifer piensa: ¿cómo le hago daño a Dios si no puedo contra él? Es más fuerte que yo, ¿cómo lo lastimo? Y entonces Lucifer comienza una guerra contra los hijos de Dios. Y de todos los hijos de Dios en el universo, había un mundo recién creado, recién salido de las manos de Dios. Un mundo donde el esposo está tan contento con el regalo divino de su esposa, que entonces lo que hace es prorrumpir en alabanzas y decir: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Satanás mira esa felicidad y no soporta esa felicidad. La palabra Satanás o diablo significa simplemente enemigo. Una está en hebreo y otra está en griego, pero significan eso, enemigo. El enemigo ve la felicidad del hombre y entonces él se siente infeliz por su felicidad, y lleno de envidia viene a atacar a la familia recién creada. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el enemigo para acabar con la felicidad de ese primer hogar? Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué fue lo que hizo? Dividió y enseguida atacó. Cuando el hombre y la mujer en el matrimonio se mantienen unidos, hacen una alianza, se ponen de acuerdo, no hay poder que pueda contra ellos, porque tienen la bendición de Dios. Ayer vimos eso. Pero si ellos se separan, si uno anda por su lado, el otro por el otro lado, no se ponen de acuerdo ni para educar a los hijos. Uno dice una cosa, la otra dice otra cosa, y nunca están de acuerdo. Hasta para las cenas de familia están peleando, porque uno quiere ver a sus papás y el otro quiere ver a los suyos, y no se ponen de acuerdo en nada. La división, la separación es una de las primeras estrategias del enemigo para atacar a la familia. Muchas gracias. La Biblia dice que esa fue la estrategia de Satanás para hacer caer a Adán y a Eva. Este es el punto número 3, ahí está equivocado el número, pero número 3, el propósito de Satanás era poner a la raza humana en contra de su creador. Porque eso es lo que le duele al enemigo, que el enemigo ya no tuvo lugar en el cielo, y después Dios hace una familia feliz y el enemigo no quiere la felicidad de ellos, y entonces los pone en contra de Dios. El propósito del enemigo hasta hoy en día para destruir a los hogares es ponernos contra Dios. No solamente separar al esposo de la esposa, a los padres de los hijos. El propósito es que tú y yo nos olvidemos de Dios. Porque si nos olvidamos de Dios, ¿cómo podríamos experimentar de nuevo el amor verdadero y restaurar nuestros hogares? Así es que cuando el enemigo nos quita la única solución para nuestras vidas, entonces verdaderamente estamos destruidos. Miren lo que dice ahora Génesis 3, 4 al 5. La serpiente, Satanás, el enemigo, le dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, o sea del fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo qué cosa.
mal. Ya dijimos que la mente de nuestros primeros padres era una mente completamente inocente, solo conocía lo bueno. Pero ahora Lucifer les dice: si ustedes comen del fruto del árbol prohibido, ahora ustedes, por ustedes mismos, van a conocer el bien y el mal. Yo les pregunto, queridos, ¿de qué manera quiere Dios que nosotros conozcamos el mal? ¿Habrá algún sentido en que ustedes y yo conozcamos el mal? ¿Habrá algún propósito? ¿Habrá algo bueno en que tú y yo sepamos lo que es malo? Bueno, cuando algo nos es difícil aprender de la divinidad, solo tenemos que pensar en cómo nos desarrollamos como familia. Yo les pregunto, ¿a usted le conviene que su hijo sepa que si se sale sin permiso a la calle, lo pueden atropellar, lo pueden secuestrar, algo malo le puede pasar si se sale sin permiso a la calle? ¿A usted le conviene que lo sepa? Sí. Pero ¿qué es lo que no le conviene? Que su hijo lo sepa por experiencia propia. ¿Sí o no? Si él se da cuenta en una de esas veces que se sale sin permiso, que casi lo atropellan y solo así aprende, entonces ese tipo de lecciones a nosotros no nos convienen. En otras palabras, el ser humano conocía el bien y el mal por la disposición divina, por la instrucción de Dios, pero ellos no conocían el mal por experiencia propia. En México hay una frase: nadie experimenta en cabeza ajena. Quiere decir esa frase que te tienen que pasar las cosas malas para que entonces digas: esto no me conviene. Pero Dios no quiere que aprendamos así. Dios quiere que aprendamos de manera preventiva. Él nos dice lo que es bueno, Él nos dice lo que es malo, Él nos indica el camino, y mientras nosotros obedezcamos, estaremos seguros. Por lo tanto, aquel día empezó para la humanidad la peor de las cosas, el peor de los pecados, la mayor esclavitud a la que un día el hombre estará sujeto. Se llama egolatría. ¿Cómo se llama? Egolatría. ¿Qué es la egolatría? ¿Qué es ser ególatra? Es que la persona es su propio Dios. No es igual que el egoísmo. La palabra ego significa yo, ismo significa doctrina, doctrina del yo. No, la egolatría va más allá del egoísmo. No solamente es la doctrina del yo, sino que latría significa adoración. Egolatría significa adoración del yo. La egolatría es adorarnos a nosotros mismos. ¿Cómo le hizo Satanás para que esas mentes perfectas, esas mentes inocentes, se pusieran en rebelión contra su creador? Fue simple. Satanás los hizo colocarse a ellos mismos como su propio Dios. Queridos, nosotros tenemos que dejar el egoísmo fuera, pero también tenemos que dejar de ser ególatras. Esto es uno de los daños más grandes que recibe el hogar. Se los voy a explicar con mejores palabras. Miren, cuando una persona se casa para ser feliz, ya se equivocó. Lo único que le espera es desdicha, sufrimiento, amargura y un múltiple intento de mejorar y cambiar por sí mismo. Si la persona se casa con la idea de ser feliz, lo único que va a lograr es ser infeliz, porque está pensando solo en él o en ella. El asunto aquí es que cuando nosotros nos casamos, debemos de pensar en hacer feliz a la otra persona. No en ser felices nosotros, sino hacer feliz a la otra persona.
Esa es la gran diferencia. El éxito de la felicidad está en cuánto das, no cuánto recibes. El éxito de la felicidad es cuánto haces por los demás, no cuánto hacen los demás por ti. Cuando una persona fallece, lo que la gente analiza no es cuánto dinero tenía en el banco. Lo que le importa a las personas no es si la persona era rica o era pobre. Lo que las personas recuerdan es cuánto hizo por mí. Y cuando tú ves funerales completamente vacíos, tú sabes que la persona fue ególatra, egoísta, vivió para sí mismo. Pero cuando tú ves que una persona fallece y llegan muchas personas y todos tienen anécdotas del tiempo que compartieron juntos, del carácter que notaron en él, de las obras buenas que hizo, entonces te das cuenta que lo que vale la pena en esta vida es vivir para servir. Cuando en el hogar el esposo quiere ser feliz, se casó para ser feliz y le sirven la sopa fría, se molesta y se enoja porque todo tiene que ver con él. Cuando la esposa no le dio tiempo de cambiar a los niños y además de plancharle su ropa, se molesta porque todo tiene que ver con él. Cuando papá y mamá no me dan el terreno que yo esperaba y la recompensa que yo esperaba como hijo, entonces me molesto porque tiene que ver conmigo. Tiene que ver con recibir. Y quien vive esa vida, queridos, solo puede recibir desdicha. Se va a hacer la vida pesada a sí mismo. Pero cuando un esposo se casa para hacer feliz a la otra persona, vive esmerado por provocarle una sonrisa. El día que por fin lo logra y ella sonríe, él es feliz. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. El gozo está en compartir, en provocar sonrisa a los demás, en vivir no para ti mismo. Y cuando tú quitas el egoísmo, cuando quitas la egolatría de tu corazón, entonces vas a percibir muchos detalles por los cuales vale la pena ser feliz. Hoy puede estarte pasando algo complicado a ti. Puede ser que hoy no hayas tenido el mejor de los días, pero si la persona que tú amas hoy está aquí junto a ti y está con el deseo de llevar una vida mejor, tú vas a estar feliz, aunque inmediatamente no haya la mejor circunstancia para ti. La Biblia nos muestra que la egolatría fue la herramienta del enemigo para hacerlos caer. Recuerden, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso es lo que le prometió el enemigo al hombre. Por lo tanto, dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Claro, porque todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, aún el árbol. El asunto es que de todos los árboles del huerto, de todos los árboles del mundo, Dios solamente se reservó uno, porque Él es el dueño. Y si tú dices: ay, ¿por qué fue tan egoísta Dios de que se reservó para sí mismo un árbol? Y no lo puedes entender, piensa entonces en tu familia. Ya dijimos, cuando hay algo de la divinidad que no entendemos con facilidad, hay que pensar en cómo funciona la familia. Yo les pregunto, ¿hay cosas que aunque usted ama a sus hijos, no permite que sus hijos toquen? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay cosas que aunque usted viva y trabaje para sus hijos, usted llega a casa y le dice: hijo, esto que está en la casa, no lo toques, no lo agarres, no lo uses, no lo juegues, porque es mío. No significa que usted es egoísta, no significa que usted es malo, significa muchas veces que usted está cuidando de su familia. Nadie en su sano juicio dejará que su hijo juegue con los cuchillos, ¿verdad? Porque se puede cortar. Y usted se lo prohíbe no porque sea malo o egoísta, sino para aumentar la felicidad de él, evitarle cualquier daño. Dios en su sabiduría, aunque el árbol era bueno, le dijo a Adán y a Eva: no se acerquen, no lo toquen, no coman de él, porque el día que coman de él van a morir por la desobediencia. Esta es la señal de que ustedes me aman, me respetan y quieren recibir todo lo que yo les doy gratuitamente.
en la lógica, Dios no estaba haciendo nada malo. Pero entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. La idea que tenía en la mente es: tú puedes llegar a ser como Dios. Y entonces vio que era agradable a los ojos. Además era codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? La mujer tomó de su fruto, comió del fruto. ¿Y luego qué hizo? Se lo compartió a su marido, el cual comió así como ella. Queridas hermanas que hoy me escuchan, el poder de la influencia que ustedes tienen sobre sus esposos es una cosa grande y asombrosa. Y aquí las hermanas se sienten así. Sí, ya sé que yo mando, hermano. Pero no, una cosa es mandar y otra cosa es tener influencia. Mira, hay ocasiones en que la esposa dice: yo con tu mamá no quiero saber nada. Y si tú vas a ir con tu mamá, entonces yo me voy por otro lado. Y ahí está la esposita llevando a su esposo a darle la espalda a su mamá. Hay ocasiones en que la esposa dice: no, ella me cae mal y ni le dirijas la palabra. Y la esposa está volviendo a su esposo de esa manera también. Al rato va a tener un esposo chismoso que se pone con una mujer al tú por tú, pero porque ella ejerce una influencia. Las mujeres fueron dotadas por Dios por una inteligencia que a veces es más grande que la de los hombres. Tienen la capacidad de hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Pobrecita de mi esposa, le toca convivir diario con mi cerebrito. Ahí estoy yo preparando los temas, preparando las visitas, y de repente ella llega y me empieza a dar una lista de todas las actividades que tenemos que hacer hoy. ¿Y qué creen? No es por ser malo, pero yo a todo le digo que sí. Y al rato me pregunta: ¿ya hiciste lo que te dije? Y le digo: no, ¿qué me dijiste? Pero si hasta me paré enfrente de ti. Sí vi que llegaste, pero no te entendí, porque no tengo la misma capacidad de ella. A ella sí se le pueden delegar muchas tareas al mismo tiempo y todas las hace y las termina al día. En eficacia las mujeres van mucho más allá que nosotros. Pero recuerden, nuestras diferencias tenemos que aprender a unirlas y trabajar en equipo. Somos ayuda idónea. Por lo tanto, las capacidades que tiene la mujer tiene que utilizarlas para ayudar a su esposo, para hacer crecer a su esposo, para que su esposo mejore, no para manipular a su esposo. El mismo Adán, con una mente sabia, perfecta, recién creada, fue influenciado para mal por su mujer. Pensando en el versículo, ¿qué te imaginas que le dijo Eva a Adán para convencerlo de desobedecer al Creador, de ir en contra del Creador, de quitar de la jugada al Creador? ¿Qué le habrá dicho? Si me quieres, demuéstramelo. Demuéstrame que me amas. ¿Y qué crees que habrá hecho Adán? Adán lo pensó, queridos. La mujer es tan astuta que puede llegar a decir: si no lo haces, te dejo. Y ahí está el otro, queriendo hacer todo lo posible para conservar el amor y el cariño de su esposa. Es donde nosotros debemos de pensar que Adán fue influenciado de una manera negativa por su mujer. Miren, el hecho de que Dios haya determinado, ya dijimos, en el hogar mandan los dos. No es que uno mande más que el otro, los dos tienen autoridad. Pero ya dijimos también que la dirección del hogar Dios la dispuso al varón, para que no se deje llevar por las emociones, sino que use la razón, a diferencia de la mujer, que las emociones le dominan.
Es ahí donde el hombre puede decidir con sabiduría. Pero ¿qué decidió Adán? ¿Hacerle caso a quién? A su mujer, aunque la consecuencia fuese la muerte. Ya me imagino a Adán diciéndole al estilo Romeo y Julieta: Eva, si tú te mueres, yo me muero contigo. Eva, si Dios te va a regañar, que me regañe a mí también. Así como le dicen los jóvenes: si te corren de la casa, que me corran contigo, nos vamos por ahí. En el enamoramiento la chica le dice: aunque no tengas trabajo, yo me caso contigo. Sí, pero ¿de qué vamos a vivir? Dice él, usando la razón. Y le dice: pues si todos los días comemos frijoles, yo feliz, pero contigo. No, y aquel siente que el corazón le late más rápido y se aventura y dice: vamos pues. Primer semana comiendo frijoles, ya se aburrió. Ahora quiere otros platillos y él no tiene de dónde, y le dice: pues tú dijiste que aunque no tuviéramos dónde dormir, aunque fuera en el piso, pero juntos. Y ahora ya te estás echando para atrás. ¿Por qué? Porque la mujer puede usar su influencia de manera negativa. La Biblia dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez no existía anteriormente. Cuando ellos obedecían, había una luz que teológicamente se le conoce como la gloria de Dios. Es una luz que emana de Dios. La Biblia dice que cuando el profeta Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos, estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Cuando él descendió del monte con los mandamientos, su rostro brillaba, porque había estado tan cerca de la presencia de Dios que ahora la gloria de la santidad de Dios estaba en su rostro. Cuando Adán y Eva no habían mentido, no habían ultrajeado, no habían usado chismes, no habían discutido, no habían pecado, la gloria de Dios se posaba no solo en el rostro, en todo el cuerpo. Y la vestimenta de ellos era una luz de santidad. Cuando ellos desobedecen y cometen este agravio, esa luz de santidad desaparece. Y se dan cuenta que están desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Queridos, esas hojas de higuera representan las soluciones que tú y yo le damos humanamente a los problemas en el matrimonio. Te pongo un ejemplo. No tenemos dinero, no nos alcanza el dinero, y entonces le digo a mi esposa: ábrete una cuenta en el Coppel y que nos presten. No teníamos dinero, ahora ya tenemos dinero, pero ese dinero no es nuestro. Hay que devolverlo, pero además hay que devolverlo con intereses. Y entonces, tratando de razonar, digo: no, pues ya no sé qué hacer, necesito trabajar más tiempo. Y la esposa dice: ay, no te vayas a trabajar, gordito, quédate otro rato. Y nos convence. Y después, con el problema, no tenemos cómo pagar la deuda. Y entonces ella dice: conozco una amiga que nos puede prestar. Te presta la amiga, le pagas a Coppel, pero ahora le debes a la amiga. Queridos, a veces por ese tipo de decisiones humanas llevamos a nuestros matrimonios a los más duros problemas, porque nos cubrimos en la vergüenza de nuestros errores con hojas de higuera. Yo les pregunto: ¿cuánto podían durar verdes las hojas de higuera? ¿Era solución para su problema de la vergüenza? No. Pero ellos estaban actuando como humanamente pensaban. Queridos, ¿hasta cuándo vamos a actuar nosotros humanamente bajo nuestros propios conceptos? ¿Por qué no hacerle caso a Dios, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que está dispuesto a comunicarse contigo a través de la Biblia, a través de un predicador, a través de un consejo de un amigo? Dios siempre está tratando de decirte qué hacer. Pero a veces nosotros
nos enfrascamos en nuestras propias soluciones. ¿Quién tuvo la culpa aquí? Miren, hoy vamos a aprender algo que es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre tener la culpa y ser el responsable? Vamos a imaginar que yo llevo mi coche a la agencia. Llevo al coche a la agencia para que le hagan un servicio automotriz. El mecánico revisa el auto, hace el trabajo en el auto, y cuando yo regreso a casa con el auto supuestamente ya listo, me doy cuenta que el servicio no está bien hecho y el coche está tirando aceite. Yo les pregunto, ¿de quién es la culpa? Fíjense lo difícil que es para nosotros encontrar al culpable. Tal vez alguno dirá, pues es tu culpa, ¿para qué lo llevas a la agencia? Mejor llévalo a un mecánico más cercano. Algunos dirán, la culpa es del mecánico. Pero ahora vamos a preguntar, ¿quién es el responsable? Ya no preguntemos quién tuvo la culpa. Ahora vamos a preguntar, ¿quién es el responsable? El dueño del carro. Yo llevé mi coche al servicio, ¿y quién es el responsable de entregarlo bien? La agencia. Ni siquiera el mecánico, porque él solo está brindando un servicio a la agencia. La agencia es la que se va a hacer responsable, y por eso la agencia te ofrece algo que se llama garantía. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Tú vas a una tienda departamental, compras un producto y no funciona, ellos se hacen responsables, pero si no queda el asunto, entonces todavía tienes la garantía de la marca que produjo ese aparato. Esa es la diferencia entre buscar responsables a buscar culpables, para que alguien no vaya a voltear a ver a la esposa y le diga, ya ves, por culpa de las mujeres cómo estamos. Porque tal vez habrá sido la culpa de Eva, pero mi pregunta es, ¿quién era el responsable ahí? ¿Quién puso el árbol? ¿Quién puso el árbol? ¿Es correcto? Ese es el responsable. Cuando nosotros vemos la historia, Dios se hace responsable. ¿Responsable de qué? De la libertad que te dio. Y eso es lo maravilloso. Dios creó personas libres en toda la extensión de la palabra. Incluso eres libre de hacerle caso o no. Y aunque tú no le hagas caso, Él no deja de ser Dios y tampoco deja de amarte. Es más, Dios sigue teniendo la solución aunque tú seas quien se haya equivocado. Y Dios asumió toda la responsabilidad del problema del ser humano. Vean lo que dice la Biblia. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Noten, queridos, después de que ellos no sabían nada de lo que era malo, ahora por ellos mismos están experimentando el miedo. Pero tal vez no está bien definido, tal vez lo que tenían era pánico, porque no solamente tenían miedo, dice que estaban escondidos. Estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Notemos por favor que las preguntas de Dios no son para hallar respuesta, porque Él ya sabe lo que pasó. Él es Dios y lo sabe todo. Las preguntas de Dios es para que el hombre reflexione en lo que hizo. La pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿El ofensor buscó al ofendido para arreglar las cosas? No, fue el ofendido quien fue a buscar al ofensor para llegar a un acuerdo. Dios, que había sido desobedecido, busca al hombre pecador y trata de ayudarle. Esa es la constante en toda la Biblia. Y entonces el hombre le responde a Dios, la mujer que me diste por compañera
me dio del árbol y yo comí. ¿A quién culpó Adán? Noten, le está echando la culpa a la mujer. Le dice, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí. Yo les pregunto, ¿por qué Adán había aceptado comer del fruto? Ya dijimos, seguramente pensó, si tú te mueres, yo me muero contigo. Si nos van a castigar, que nos castiguen juntos. Y a la hora de la hora, ¿qué pasó? No, pues la mujer fue la culpable. Y entonces le pregunta Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dice la mujer? Ay, Señor, sí, yo reconozco. Es que siendo mujer me sentí atraída por el fruto. Comí de él y pequé. Pero ahora ayúdanos. ¿Eso dijo la mujer? No, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y pues yo comí. Queridos, cuando tú buscas culpables, difícilmente vas a dar en el clavo. Hace rato en los ejemplos que puse, muchos factores pudieran haber sido los culpables. Incluso hubo quien dijo, pues usted ¿para qué lo lleva ahí? ¿Para qué lleva su coche a la agencia? Usted es el responsable, usted es el culpable. Pero cuando tú buscas responsabilidades, estás más cerca de encontrar soluciones. Realmente cuando analizamos más a fondo, el hombre no está culpando solo a la mujer y la mujer no solo está culpando a la serpiente. Ambos están culpando ¿a quién? A Dios. Fíjense lo que dice. El hombre respondió, la mujer, ¿qué me diste? Pues tú me diste esta esposa, Señor, y ella fue la que me engañó. La mujer dijo, la serpiente que tú hiciste, tú eres el creador, ¿no? Ellos están culpando a Dios, no solamente a su compañero. Y ahí aprendemos el concepto de que a Satanás le dio buenos resultados su estrategia. No solamente quería atacar a los seres humanos, sino quería ponerlos en contra de Dios. Y ahora eso rindió frutos. Desde ese día, queridos, la consecuencia de lo que pasa en el hogar son los pleitos, los problemas, las dificultades. Cuando tú y yo queremos vivir a nuestra manera de vivir, solo nos vamos a ocasionar problemas. Adán no quería otra cosa más que lo mejor para su mujer. Si ella comió del fruto e iba a alcanzar sabiduría, él no la iba a dejar sola. Y se animó a comer el fruto junto con ella. Y curiosamente, aunque lo está haciendo supuestamente por amor, las consecuencias fue un pleito entre Adán y Eva. Tú me diste el fruto y por tu culpa comí. Cuando el amor no nos lleva a la obediencia, inevitablemente nos va a llevar a los pleitos, a los problemas, a las dificultades. ¿Qué hizo Dios? Dios asumió toda la responsabilidad, porque ellos ya estaban perdidos. El amor que se habían prometido se había acabado. No había nadie junto a ellos, no había un papá, no había una mamá que les diera consejos. No tenían amigos o amigas, estaban solos en el problema, estaban completamente perdidos. ¿Qué hizo Dios? Asumió toda la responsabilidad. En ese mismo día fueron sacrificados unos corderos y con esas pieles los vistieron para que ya no tuvieran la vergüenza de su desnudez. Ropas que no se iban a secar en 1 o 2 días. Eran ropas que les iban a durar. Eran ropas que les ayudarían, pero sobre todo eran ropas que portarían para recordar las consecuencias de sus malas decisiones. Serían ropas que les ayudarían a ver la gravedad de la desobediencia. ¿Qué más hizo Dios? Los expulsó del jardín del Edén.
Dios hizo esto? Por la simple razón de que ellos desobedecieron y las consecuencias son inevitables. Déjame decirte, querido amigo, que Dios puede restaurar tu matrimonio aún después de una infidelidad, pero las consecuencias ahí se quedan. Porque gracias a las consecuencias nosotros anhelamos una vida mejor. Gracias a las consecuencias anhelamos regresar al jardín. Gracias a las consecuencias deseamos el momento en que todo sea restaurado. Y cuando algo nos cuesta trabajo entender de la divinidad, tenemos que entender cómo funcionamos como familia. Cuando mis hijos se portan mal y hacen algo que merece castigo, aunque yo los amo y yo los perdono y estoy ahí para restaurarlo, a veces debo de permitir el castigo para que ellos sepan que lo que hicieron estuvo mal y deseen regresar al plan original antes de que el castigo existiera, porque si no, no habría un aprendizaje. Hoy estoy hablando para muchos papás que han castigado a sus hijos, que les han suspendido la tele, que les han suspendido un viaje, que no los dejaron salir a jugar con los amigos, y no porque usted sea malo, sino porque a veces por nuestras decisiones el único camino que dejamos es necesitar un aprendizaje. Ahí es como la obra de Dios una vez más mostró misericordia, con una vestimenta que ahora sí solucionaba el problema de la vergüenza. Fueron expulsados del Edén con la promesa de que algún día regresarían a ese Edén. Pero lo más interesante, la obra de Dios les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el talón. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a la serpiente, al enemigo, a Satanás. Tú podrás herirle el talón a este matrimonio, pero al final de los tiempos este matrimonio te destruirá la cabeza. ¿Cuál es el punto débil de una serpiente? Su cabeza, ¿verdad? Cuando recibe un golpe en la cabeza, por suave que sea, la serpiente muere. La Biblia nos está diciendo que el enemigo es un enemigo grande, temible, astuto, pero también nos está diciendo que su destrucción será simple para Dios. Lo que nos está tratando de decir la Biblia es que no importa cuánto daño haya causado el enemigo en tu casa, no importa cuántas veces haya puesto al esposo contra la esposa o los padres contra los hijos, la Biblia nos está diciendo que no importa cuánta maldad se haya metido en tu casa, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que asume la responsabilidad, hay un Dios que paga el precio por nuestros errores, y ese precio fue pagado por Él. Su propósito de Él es perdonar, pero no solamente perdonar, también Él quiere que restaurar. El precio que Él tuvo que pagar fue la cruz del Calvario. Él murió para que tú y yo tengamos vida. Él es un creador que asume la responsabilidad de la libertad que le dio a sus criaturas. Él ya pagó el precio del pecado de todos nosotros. No tienes por qué salir de este lugar y seguir sufriendo. No tienes por qué salir de este lugar y que el enemigo siga haciendo estragos en tu casa, en tu vida, en tu familia. Ahora tienes la autoridad de Dios para salir de este lugar con una vida transformada, con una vida perdonada, pero lo más importante, con la promesa de una vida restaurada. Dios no solo te perdona, Él te levanta y te da una vida mejor. ¿Qué hemos aprendido hoy para la familia? Hoy hemos aprendido lo más importante: cómo resolver sobre la marcha, cómo restaurar lo que hicimos mal, cómo corregir incluso nuestras malas decisiones que tomamos sin saber estos consejos. Es simple: el perdón. Número uno, querido amigo, si te has equivocado, si has fallado, si has lastimado tu casa, si le has fallado a Dios, número uno, perdónate.
No cargues más con las culpas. Acepta el perdón que Dios te da, perdonándote primero a ti mismo. ¿De qué serviría el perdón de Dios en la cruz si tú sales y dices, no lo merezco, no merezco esta vida, yo merezco hundirme en la miseria? ¿De qué serviría entonces la paga que Dios tomó en tu lugar? Lo primero que debes de hacer es perdonarte por lo que has hecho mal. Y número 2, aceptar el perdón que Dios te ofrece. Y número 3, perdonar a otros con la misma disposición con la que Dios nos perdonó a nosotros. Si tú regresas a tu casa perdonando a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, si tú regresas perdonando, podrás tener la oportunidad de una vida nueva. Tendrás la dicha de que el perdón de Dios alcance tu vida por completo. El perdón es clave para un matrimonio no solamente perdonado, sino también restaurado. Que el Señor nos bendiga. Si tú también quieres el perdón que Dios ofrece, vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno que nos recuerda que hay un hogar que todos tenemos. Cada vez más vamos encontrando las claves, los secretos para el éxito en el hogar. Y hemos estado aprendiendo un himno que se titula Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Dice ahí, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. ¿Cuál es el hogar al que todos queremos ir, al que todos debemos ir? ¿Cuál es el hogar? El cielo, el Edén restaurado, el Edén donde estaremos nuevamente para convivir con nuestro Dios. Vamos a cantar las estrofas del himno 510, Hogar de mis recuerdos. Más
doblar nuestras rodillas y vamos a elevar juntos una oración para pedir la bendición de Dios para todos los hogares. Oremos.